12 meses de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el veredicto en este primer año de gobierno, de gestión, de una científica, de una activista política, de una persona que tiene un estilo totalmente diferente de gobernar, de ejercer el poder, algo a lo que los mexicanos y mexicanas no estábamos acostumbrados, que es novedoso en muchos, pero en muchos sentidos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí, precisamente en su canal de entrevistas, en estos comentarios domingueros que hacemos para usted en este marco. Ojalá hayan visto a Pechucho, ojalá hayan visto también, por supuesto, el expiatorio. Y del otro lado, recuerden que a las 3:30 arranca Ignacio Alvarado, después llega Sósimo Camacho, Luis Guillermo Hernández. Tendremos una entrevista con Epigmenio Ibarra con motivo del primer año de Claudia Sheinbaum y cerramos con Fabrizio Loruzzo. El Zócalo a reventar. Tal vez esto ya no tendría que considerarse noticia como tal, pero sin duda alguna sí un termómetro para comenzar a evaluar la aceptación por parte de una población que viene de un sexenio con altos niveles de popularidad, con altos niveles de aceptación, encabezado por un personaje que para muchos de nosotros es el mejor presidente en la historia que ha tenido este país. No era nada fácil para quien lo sucediera, entender, aceptar y manejarse en el marco de una sombra directa o indirecta. Sin duda alguna que el factor que Andrés Manuel López Obrador se haya retirado totalmente de la vida pública ayuda, y ayuda bastante a que su sucesor, en este caso sucesora, tuviera ciertos márgenes de maniobra en relación sobre todo con los simpatizantes y militantes del movimiento de transformación nacional. Pero el talento que ha mostrado la doctora Claudia Sheinbaum para manejar este país confirman lo que el propio Andrés Manuel López Obrador señaló en su momento. Claudia va a ser la mejor presidenta del mundo mundial, decía el político tabasqueño, conocedor como pocos de la política de este país, del sistema de este país y de aquellos y aquellas que lo rodeaban, incluso de personajes que en su momento soñaron que serían ellos los sucesores naturales, pensaron o creyeron que por su profunda cercanía, amistad, cariño incluso con Andrés Manuel, tenían ganado ya ese sitio y que se hacían ejerciendo el poder desde la silla del águila sin entender que les faltaban características que López Obrador ya había detectado. Haciendo un lado a Fernández Noroña, a Ricardo Monreal y al propio Manuel Velasco, porque por diferentes razones no iban a ganar esa candidatura. Marcelo Ebrard y Adán Augusto llegaron a pensar que sí era posible, llegaron a pensar que las posibilidades eran reales. Incluso el propio Ebrard aseguró, ¿no?, que había existido este juego trapacero, juego chueco en el proceso de las corcholatas. Y el mismo Adán Augusto no quedó nada, pero nada conforme con su lejano tercer lugar. Pero algo que no detectaron ninguno de estos dos personajes, y sí lo supo bien Andrés Manuel López Obrador, lo supo leer muy bien, es que ninguno de ellos, tal vez Ebrard con mayores posibilidades, pero en general no, tenían la aceptación y penetración de Claudia Sheinbaum al interior del movimiento mismo. Tanto Ebrard como Adán Augusto sí eran vistos como gente cercana al propio Andrés Manuel López Obrador, pero también proclives a traicionar un movimiento y tomar decisiones alejadas completamente de la esencia del mismo. No nos confundamos. No me refiero a que López Obrador estuviera interesado en crear un maximato, no. Me refiero a que las personalidades de Ebrard y de Adán Augusto los hacían personajes no confiables para la continuidad de la esencia del humanismo, como le llaman algunos, otros le decimos obradorismo. López Obrador entendió perfectamente que su sucesora natural era esa persona con la cual él había convivido desde hace muchos años y que a través de los mismos le había dado pruebas fehacientes de su convencimiento en los principios, en los valores
que se enarbolaban, desde conceptos tan profundos como primero los pobres, hasta asuntos complejos por el entorno internacional, como es el atender las causas de la propia violencia. Por supuesto que López Obrador y Claudia Sheinbaum son totalmente distintos, y qué bueno que lo sean, pero donde son similares, donde son idénticos, son en las causas, en los principios, en los valores, en entender qué se requiere para seguir transformando este país en un ritmo que algunas veces es más rápido, otras veces es más lento, en donde hay errores, por supuesto, en donde hay equivocaciones también, en donde hay hechos cuestionables, pero en donde a final de cuentas, de parte de la cabeza, hay una guía muy clara y una visión muy clara de qué pasos se deben de estar dando. Vamos con la información y vamos a ir profundizando con ustedes, por supuesto, esta historia. La presidenta Claudia Sheinbaum, en este mensaje que dio en el Zócalo de la Ciudad de México al cumplirse su primer año de gobierno, fue tajante. Aseguró que el movimiento de la llamada Cuarta Transformación no se va a dividir, como se ha empeñado en intentarlo precisamente la oposición. Se han empeñado en separarnos, dijo, en que rompamos. Su objetivo no es otro más que el acabar con el movimiento de transformación, que nos dividamos. Pero eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque compartimos valores, compartimos honestidad, justicia y amor al pueblo de México. Claudia Sheinbaum señaló que las y los integrantes del movimiento comparten el proyecto del llamado humanismo mexicano. No llegamos al gobierno solo para administrar, ojo con este detalle. Llegamos para seguir transformando la nación, para el bienestar precisamente del pueblo. Después hizo mención al expresidente y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos y nunca se apartó de sus principios. Y escúchenlo bien, su presidenta tampoco lo hará. ¿Por qué? Porque tenemos convicciones. ¿Por qué? Porque tenemos principios. Por más duras que sean las presiones, nosotros solo hacemos reverencia a uno solo, al pueblo de México. Que se oiga bien y que se oiga lejos. En México, el que manda es el pueblo. Sheinbaum comentó que los conservadores quisieran olvidar cómo se vivía en el pasado, con presidentes rodeados de lujo, gobiernos alejados de la gente, así como fortunas construidas al amparo del poder público. Pero eso, dice, se acabó. Y se acabó porque en este México nuevo, la honestidad no es la excepción, sino la regla. Y quien traiciona al pueblo, quien roba al pueblo, enfrenta a la justicia. Este fragmento que tomamos de las crónicas que se han realizado, algunas verdaderamente loables, otras bastante medianas de este evento, nos sirve para profundizar precisamente en el comentario. Esta que le menciono, muy bien hecha y muy bien descrita, es del periódico Milenio. Y aquí partimos de un hecho. A ver, cuando Claudia Sheinbaum gana la presidencia de la República, ¿qué es lo que aseguró la oposición? Incluso en sus mesas de análisis, en sus notas pagadas, fue parte también de la campaña de Xóchitl Gálvez. Sheinbaum será un títere de Andrés Manuel. Únicamente va a hacer lo que él le ordene. Será un maximato. Ella no tiene el carácter, no tiene la personalidad para poder romper con él. Como si hubiera necesidad de romper, pero desde el principio lo señalaron. Conforme fueron pasando los meses, el discurso se fue modificando. Ya no era una cuestión de sometimiento como tal, aunque todavía por ahí hay alguno que otro despistado que sigue enarbolando esa bandera. Ya era que la doctora Sheinbaum se había dado cuenta del desastre dejado por Andrés Manuel López Obrador y que entonces comenzaba a reconstruir el país. Y entonces comenzaban a darle el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque pues, ella era científica, ella procedía de la clase media, ella sí hablaba inglés y por lo tanto era más fácil que ellos la aceptaran en la silla del águila que al pelafustán ese venido de Tabasco. Ujú. Después nos topamos con
estas crónicas, estos análisis, estas opiniones del rompimiento. Que el rompimiento se profundiza, grita todos los días Loret y escribe Azucena. Que el rompimiento está ahí, pero los fanáticos de Morena no lo quieren ver. Los aplaudidores no lo quieren aceptar y la maquinaria intenta ocultarlo. Pero el caso del huachicol fiscal y el caso de la barredora Adán Augusto son razones de peso, de mucho peso, para que tanto Sheinbaum como López Obrador estén ya completamente del otro lado. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es que López Obrador era un corrupto. López Obrador era un traidor. López Obrador escondió todo, se robó todo, apadrinó a todos los delincuentes, apapachó a todos los rateros. Ajá. Y Claudia los está salvando. Claudia está corrigiéndolo. Ese es el discurso que traen ahora. Ujú. Aseguran que López Obrador la ha llamado por teléfono para literalmente ordenarle que deje en paz a su hermano, a Adán Augusto. Que López Obrador ha dictado ya línea a muchos youtubers, influencers, periodistas de la 4T para lanzar críticas precisamente a la figura de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué le interesa a la oposición que permee un discurso tan absurdo como este? Hay una vieja frase que es divide y vencerás. Y aun y cuando parece una obviedad, se basa en sembrar cizaña, diría mi abuelita. Se basa en inventar, se basa en llevar el chisme y traerlo. Y esto le podemos dar muchas vueltas académicas, muchas explicaciones, en oropel. Podemos enarbolar distintas banderas lingüísticas, pero es así. En eso se basa. En enaltecer la figura de una persona, minimizar la de otra, todo con el afán precisamente de seducir a una de las partes y satanizar a la otra. Eso es lo único que demuestra, partiendo de un aspecto tan básico, ¿no? De personajes como Mario Di Costanzo, Alejandro Moreno, Broso, en fin. Eso, eso significa que no tienen ni idea de quién están hablando, que no tienen ni idea de quién es Andrés Manuel López Obrador, de quién es Claudia Sheinbaum, que no se han preocupado por conocer la personalidad, la forma de pensar, la visión, las capacidades, el ejercicio del poder de ambos personajes, que no están empapados en realidad de virtudes y defectos, algo que es necesario, fundamental en las batallas, sean ideológicas, sean narrativas, sean de clase. Tú debes de conocer perfectamente al que tienes enfrente para poderle encontrar los puntos vulnerables. Por un lado, la doctora Claudia Sheinbaum no se dejaría seducir jamás por esgrimas tan ridículos. Ujú. Y por el otro lado, Andrés Manuel López Obrador tiene un lugar ya en el corazón de la gente y en la historia que lo hace totalmente inmune a este tipo de señalamientos. Insisto, aquí pensando en el plan básico, por decirlo de alguna manera. Si elevamos esto, que yo lo comenzaría ya a elevar, y ahorita le voy a decir por qué. ¿A quién le conviene un movimiento fracturado? ¿A quién le conviene liderazgos enfrentados? Al que está ejerciendo o queriendo ejercer un intervencionismo, al que quiere ejercer, por supuesto, una presión. Uno de los puntos claves de la 4T, y particularmente de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum, al pararse frente al mundo, es su congruencia, es su honestidad. Eso les da un enorme margen de maniobra frente a personajes como el caso del criminal Donald Trump. Entonces, ellos saben que para debilitar una postura, o debilitar la postura del gobierno mexicano en diferentes temas, particularmente la lucha soberanista, tienen que buscar una fractura. Tienen que buscar que un sector de la población crea que la doctora Claudia Sheinbaum está traicionando al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Que un sector de la población realmente empiece a ver a Claudia Sheinbaum en la toma de decisiones, ajá,
como una especie de Lenin Moreno con Rafael Correa. Eso es lo que buscan en el siguiente nivel de este plan de la oposición. Macabro, sin duda alguna. Poco eficiente también, pero a final de cuentas parte de esa idea. El peligro aquí es que, para mí, esto ya no lo origina un Alito Moreno, ya no lo origina una Azucena Oresti, lo originan ya fuerzas mucho más poderosas, fuerzas que tienen alcances mediáticos, que tienen alcances financieros, que pueden intervenir en políticas públicas, que pueden intervenir, sin duda alguna, también en reformas, y que de esa forma intentan precisamente engañar en un momento dado para crear los huecos necesarios que permitan empujar hacia el abismo. Eso es lo que debe cuidar siempre la llamada cuarta transformación. No perder de vista que el enemigo no es simplemente Carlos Loret de Mola, sino esos intereses que están ahí, esos intereses que continúan operando y continúan moviéndose de una forma o bien de otra, y para los que efectivamente una división pudiera en un momento dado, ¿no?, ser benéfica para sus propios intereses. Si ustedes a mí me preguntan, lo hemos dicho en otras ocasiones, yo no veo ningún tipo de mensaje, ninguno, de rompimiento o de alejamiento entre estos dos personajes. Incluso cuando hemos hablado del combate al huachicol fiscal, de Adán Augusto, de la Barredora, de otros personajes, sinceramente yo no veo presión alguna de Andrés Manuel López Obrador hacia los pasos que está dando la doctora Claudia Sheinbaum, que son pasos claros y pasos contundentes y con base en su estilo, un estilo más sereno, un estilo con cabeza fría, un estilo más basado en la cuestión en la cuestión probatoria que en la cuestión política, que puedes estar de acuerdo o no con con la rapidez, ajá, que es con las que se dan, pero a final de cuentas se están dando. Y eso es un punto muy, muy importante. A mí me queda claro que la doctora Claudia Sheinbaum es una persona que tiene una forma de ejercer el poder muy distinto a lo que habíamos visto durante décadas en este país. Y eso le da una enorme ventaja frente a sus críticos y frente a sus enemigos políticos, porque no logran entender muchos de los pasos que empieza a dar y de las medidas o acciones que empieza a tomar. Mucha gente tal vez quisiera que hubiera mayor estridencia, mayor griterío, mayor fuerza en la voz, pero al final lo que importa no es si haces mitote, lo que importa es si solucionas el problema, lo que importa es si le das una salida correcta a las diversas inquietudes. Lo importante es si consolidas precisamente con base en tus principios la transformación a la cual perteneces y la cual has prometido. Si hay alguien en este país que entiende perfectamente para qué es el poder que hoy ostenta, es precisamente Claudia Sheinbaum. Y me parece que los ejemplos de este discurso son muy claros. Y por eso le digo, las presiones comienzan a llegar ya no solamente del ámbito local, sino del ámbito internacional. Por eso hace referencia a que nosotros solamente nos reverenciamos al pueblo de México. Y aquí, que se oiga claro y se oiga lejos, aquí el que manda es el pueblo de México. No es un discurso que esté exento del panorama actual, con un Donald Trump metido con todas sus armas de una forma u otra en esta intentona de intervenir en nuestro país, en esta intentona de debilitar a nuestro país, en esta intentona de tener una injerencia muchísimo mayor, ajá, en este país. Sheinbaum sabe bien que vienen momentos muy complicados, muy difíciles. El panorama internacional así los está pintando y así los está encaminando. Y por eso es tan importante mantener la cabeza fría, mantener la serenidad y mantener la unidad, que no complicidad, como lo dejó muy en claro al interior de su movimiento. Sheinbaum vuelve a marcar muy bien esa línea de unidad con la principal figura del obradorismo, de continuidad de un movimiento, con cambios sí, pero cambios que consolidan precisamente al mismo y no que lo contradicen.
y con decisiones profundas en muchos rumbos que sabe perfectamente que van a venir a generarle enfrentamientos. Porque así es, la izquierda llega al poder no para administrar un país, llega para simbrar un país. Andrés Manuel López Obrador lo hizo con la reforma judicial y con muchas otras decisiones que fue tomando en el camino. Hubo cosas para las cuales le alcanzó el tiempo, otras que no le alcanzó el tiempo, otras que no pudo, otras que hubiera querido hacer más y no tuvo las capacidades para ello. Pero para eso se da una continuidad. Y esa continuidad es precisamente la que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, frente a estos enemigos que son muy claros, porque hoy el afán de dividir a Claudia Sheinbaum, de enfrentarla con el propio Andrés Manuel López Obrador, de hacerle creer a la militancia de Morena que hay ese tipo de diferencias y demás, no parte de un empresario mediocre como Claudio X González o de un aspirante a dictador como Salinas Pliego. Parte de los mismos que quisieran ver fracasar un gobierno que está ganando, siendo exitoso con un modelo diferente al que ellos están encaminando. Parte de esos poderes fácticos que no se limitan solamente a nuestras fronteras, sino que forman parte de estructuras internacionales acostumbradas precisamente a saquear, a empobrecer, a invadir, a violentar y hasta a asesinar. Por supuesto que hay muchas cosas que hacer, por supuesto. Por supuesto que falta mucho camino. Por supuesto que ha habido cuestionamientos. Por supuesto que hay personajes deleznables. Por supuesto que ha habido errores. Por supuesto que todavía falta. Pero llevamos un año. Y en un año, vaya que la doctora Claudia Sheinbaum ha marcado precisamente el derrotero en muchos, pero en muchos sentidos. Falta combatir más. Falta el tema de la barredora y Adán Augusto. Falta la profundidad, sí, todavía más del huachicol fiscal anunciado por el propio gobierno federal. Hay críticas, hay señalamientos por el tema de los 6 mexicanos secuestrados, en donde se exige mayor dureza por parte de la Cancillería para exigir su repatriación inmediata. Y todas esas son cosas que tendrá que seguir trabajando la 4T y tendrá que seguir depurando la 4T. Pero la realidad es que hoy por hoy se ha confirmado que lo que se tiene en la actualidad es mucho mejor de lo que había. Y eso anula completamente toda una oposición que sigue enfrascada y ensimismada en el mismo lodo. Un año de Claudia Sheinbaum y un año en donde, vaya que este país va a una dinámica y un ritmo que nunca se había pensado y que el poder se ejerce de una manera serena y de una manera bastante, pero bastante equilibrada. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.